Apague si me escucha. Sí, sí, se te escucha, mi audio. Ya, buenas noches, licenciada Mérida y demás presentes. Les doy la bienvenida a la sesión número 3. En esta oportunidad el tema a tratar va a ser la planimetría, levantamiento con cinta. En esta ocasión el tema será expuesto por mi persona, Ñavi Matamor José Manuel, y por mi colega Paglia Peña Ian Pablo. Ah, como cambia la diapositiva, Paglia. Ya vamos a comenzar definiendo qué es la planimetría. Bueno, nos dice que es la representación horizontal que comprende los procedimientos para tomar en el campo los datos que nos permitan proyectar sobre un plano horizontal la forma del terreno, o sea, su contorno o perímetro. Dicho de otra manera, a representar el terreno visto desde arriba o de planta. Para la planimetría podemos usar tanto la cinta o el teodolito como instrumentos universales. En la imagen se puede observar en la parte izquierda la utilización de la cinta, ¿no? Y en la parte derecha el teodolito. Bueno, en esta sesión solo nos enfocaremos en realizar mediciones con cinta. La siguiente, apoyo. Bueno, en esta diapositiva hablaremos de la poligonal topográfica. La poligonal topográfica es el método más utilizado para el establecimiento del control topográfico. Consiste en una serie de líneas o lados cuyas longitudes y direcciones se miden. Así van interconectándose puntos cuyas posiciones van a determinarse. La siguiente, Poggia. En esta parte vamos a hablar sobre el control topográfico. Este tiene por objeto establecer una estructura de puntos de apoyo cuyas posiciones se conozcan con exactitud. En base a estas posiciones, posteriormente se obtendrá la información de interés objeto de levantamiento y replanteo del terreno. Con estructura de puntos nos referimos a hitos o a puntos topográficos que pueden ser permanentes o temporales. Puntos permanentes son aquellos que no desaparecen, ¿no? Quiere decir que son fijos y determinados. Un ejemplo claro de estos puntos topográficos permanentes son los BMs que son establecidos por la IGN. Estos son hechos de concreto o de placas, y puntos temporales son establecidos para trabajos temporales. Quiere decir que una vez que culmine el trabajo pueden desaparecer. Se usan generalmente varillas de acero, estacas o clavos. La siguiente, apague. En esta parte vamos a ver los tipos de poligonales topográficas. Existen dos tipos: poligonales cerradas y poligonales abiertas. Las poligonales cerradas son aquellos polígonos que su punto inicial y su punto final coinciden. Este tipo de poligonales nos permite realizar levantamiento de terrenos, tales como levantamientos catastrales. Esto básicamente para determinar las áreas, perímetros o linderos, ¿no? En la parte derecha se puede observar un trabajo de poligonal topográfica hecho en la provincia de Zapayanga. Las condiciones que debe cumplir un polígono cerrada es que su sumatoria de ángulos internos debe ser 180 multiplicado por n menos 2, y la sumatoria de ángulos externos debe ser igual a 180 grados multiplicado por n más 2. N se refiere al número de vértices o al número de lados. La siguiente página. En este caso vamos a ver los poligonales abiertos. Estos son lo contrario a las poligonales cerradas. Son aquellos polígonos en los cuales sus puntos de inicio y su punto final no coinciden. Este tipo de poligonales permiten realizar levantamientos de carreteras, levantamiento de canales, ferrocarriles y líneas de transmisión. En las imágenes se puede observar
un ejemplo de trazo y replanteo de una carretera, la cual se hizo de forma manual para un mejor entendimiento. Este trabajo fue realizado en la carretera central de Pampas a Huancayo. La siguiente apoyo. Levantamientos topográficos con cinta. Bueno, este levantamiento es el método más utilizado para medir distancias entre dos puntos. También es conocido como medición directa o como cadenamiento. Para su ejecución se necesitan 3 o 4 personas, entre los cuales están los cadeneros, un alineador, anotador. Los cadeneros pueden ser un cadenero delantero o un cadenero trasero. El cadenero delantero es el que lleva el cero de la cinta y es el encargado de tensar la cinta, ¿no? Y mientras que el cadenero trasero es el que sostiene la tensión. Y el alineador es el encargado de dar dirección entre dos puntos. Y el anotador es quien lleva los registros. Y los equipos utilizados en levantamientos con cintas son las estacas, que son utilizados para fijar los verdes del polígono, y el cordel. Estos básicamente sirven para delimitar el área de trabajo o para direccionar los lados del polígono. El cuaderno de apuntes. Esto nos permite hacer un croquis del área de trabajo y es útil para anotar las medidas. Martillo nos sirve para fijar bien las estacas en el suelo, ¿no? Y la wincha o cinta nos permite realizar las mediciones. El nivel de mano es utilizado para determinar la horizontalidad de la wincha o cinta. También se debe utilizar la plomada o clavos. Un levantamiento comprende dos clases de trabajo. Uno de ellos es el trabajo de campo y el otro es trabajo de gabinete. La siguiente apague. En el trabajo de campo se debe seguir 4 pasos. Uno de ellos, el primero, es el reconocimiento del terreno. En esta parte se identifica el lugar de trabajo para ubicar los puntos de interés y definir los vértices del polígono. Como segundo paso se tiene la localización de los vértices. Este trabajo se realiza por medio de varillas o estacas. También se puede utilizar mojoneras de concreto, marcas de pintura o sobre roca o pavimento. El tercer paso es el dibujo de croquis en la libreta topográfica. El dibujo de croquis tiene que ser orientado con relación a un norte convencional, ¿no? Tal como se muestra en la imagen. Y como cuarto paso se tiene la medición de los lados del polígono. Bueno, esta medición puede ser realizada por diferentes métodos, ¿no? Dentro de esos métodos están las de radiación, método de diagonales, lados de liga. Estos métodos mencionados serán explicados más adelante mediante un ejemplo práctico para un mejor entendimiento. La siguiente página. El otro trabajo que comprende un levantamiento es el trabajo de gabinete. En trabajo de gabinete se realiza lo que son los cálculos y el dibujo de planos. En lo que son cálculos se realiza cálculo de ángulos interiores y cálculo del área del polígono. Tanto los ángulos interiores y el área pueden ser calculados por medio de fórmulas trigonométricas o haciendo uso del software AutoCAD. La siguiente página. Bueno, en lo que respecta a dibujo de planos, esto puede ser dibujado de manera manual o por medio del uso del AutoCAD. Para el dibujo manual se hace uso de herramientas tales como el escalímetros, compases, escuadras, reglas y muchos más, ¿no? En la imagen se puede visualizar el plano planimétrico hecho en AutoCAD, en el cual se incluyeron el plan de localización, cuadro de construcción y algunas simbologías. Bueno, eso sería todo de mi parte. Le doy pase a mi compañero. Como
ya hemos visto ya qué pasos vamos a tomar para poder realizar nuestro trabajo en campo, ¿no? Que es nuestro reconocimiento de terreno, nuestras anotaciones y luego posiblemente y a futuro lo que estamos viendo, ¿no? Que es nuestro dibujo en un plano, nuestra representación de lo que hemos hecho, nuestras mediciones. Después de ello vamos a ver un poco de lo que es unas fórmulas que quizás ustedes ya en el colegio también ya lo han visto, ¿no? O quizás ya lo están viendo, ¿no? Que estas fórmulas básicas nos van a servirnos para poder realizar estos trabajos, ¿no? Como se dan cuenta, todas nuestras matemáticas, nuestras fórmulas va a estar inmersidas en muchos de los trabajos, ¿no? Y en este caso de lo que estamos haciendo, en lo que es topografía, ¿no? Por ejemplo, ley de coseno, que esta nos va a servirnos para poder hallar ángulos de un triángulo, ¿no? Como se puede ver. Así también en la ley de las tangentes y también para poder hallar el cálculo de una superficie, ¿no? Como se puede ver. ¿De qué manera se va a hallar el ángulo? Nos dice que el área va a ser dependiente a la raíz cuadrada de t. ¿Y t qué es? Semiperímetro, mira, ¿ves? Acá semiperímetro por t menos a. Semiperímetro menos la distancia de un ángulo, mira, el a. ¿Qué será? Es uno de los lados, ¿ya? Con estas fórmulas básicas nos vamos a permitir hallar el área de un triángulo, ¿no? Que no solamente de un triángulo, sino del polígono que vamos a medir en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Ahora, nuevamente recalcando cuáles son los materiales para poder hacer estas mediciones en campo: nuestra cinta, nuestro nivel de mano, nuestras estacas y también, que es muy importante, nuestro cordel, ¿no? Que esto nos va a permitir guiarnos por dónde tenemos que trazar con la cinta, ¿no? Y hay uno más que quizás me olvidé y no sé si a ver quién es ustedes puede decir. Hay uno de los materiales que es muy importante también, que es la medición con cinta. Es esta, mira, esta, si es que no se recuerdan, es nuestro croquis, para poder anotar nuestras mediciones, ¿no? Nuestro librito donde vamos a anotar nuestros cálculos, nuestras mediciones. Ya tenemos nuestros materiales, ¿no? Ahora nos vamos a ir a campo. Aquí vamos a ir a un ejemplo más preciso, ¿no? Para poder hallar en nuestro campo, para poder hallar en el lugar que queremos con nuestras mediciones, prácticamente con nuestra cinta, hay varios métodos que ahorita vamos a conocer muy a detalle. Uno, por ejemplo, es el método de las diagonales. ¿Qué nos dice el método de las diagonales? Este método consiste en dividir en triángulos el polígono de base por medio de las diagonales entre los vértices del polígono. Las longitudes de los lados del polígono y de las diagonales se miden de ida y de regreso, nos dice, ¿no? Los datos obtenidos se anotan y se indican en el registro de campo. A ver, para poder entender mucho mejor, ¿qué nos está queriendo decir? Supongamos que acá tenemos un terreno que queremos medir. Este nos dice, ¿no? Si ustedes dicen, quiero medir ese terreno, mira, acá se muestra un terreno libre. Ahí está, se puede ver. Este terreno te está diciendo, quiero que lo midas, pero por el método de diagonales, que es el primer método y el método más principal, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el método diagonal? Primero tenemos que ver nuestros vértices. Aquí podemos ver vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Después, ¿qué paso es lo que se hace? Vamos a poner nuestras estacas, ¿no? En el primer vértice que vamos a ir a nuestro terreno, ponemos nuestras estacas en el vértice 1, en el vértice 2, en el vértice 3 y en el vértice 4. Vamos a poner primero nuestras estacas en nuestros vértices, ya sean de madera o, como ya les mencionó mi compañero, con fierros, ¿no? O que ya conocemos, fierros de medio, ¿no? Ya después de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer?
con nuestra cinta nos vamos a irnos, ¿no? De la estaca del vértice 1 o de nuestra estaca que está en nuestro vértice 1, nos vamos a irnos hasta el vértice 2 con nuestra, primeramente con nuestra cinta. ¿Ya? Ahora, nuevamente, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente con nuestra cinta, pero del vértice 2 al vértice 3, ¿eh? Primero nuestra cinta. Y así nuevamente nos vamos del vértice 3 al vértice 4 con nuestra cinta. Y por último, del vértice 4 al vértice 5. Ya hemos ido con nuestra cinta, ¿verdad? Primero pusimos nuestras estacas y ahora ponemos nuestras cintas, que ya se les mostrado, ¿no? Pero luego, después de haber hecho por todo nuestro contorno, ¿qué es lo que necesitamos generar? Es nuestra vértice, ¿ya ven? Aquí van a formar. O bien ustedes se van del vértice 1 al vértice 3 y ya están generando una diagonal, ¿ya ven? ¿Qué eran las diagonales? En matemática no llevaron, ¿no? Que es la unión de dos puntos no consecutivos en un polígono. Ahí está. Ya hemos formado una diagonal, mira, ¿ven? Este es el método de las diagonales. O bien te vas del vértice 1 al vértice 3, o también otra forma es de que tú te vayas del vértice 2 al vértice 4. Esa es otra forma. Y aquí está. Una vez hecho con nuestras cintas, aquí es lo que vamos a proceder, nos dice, a medir con nuestra wincha, ¿no? Igualito, medimos con nuestra wincha del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 3 y así, ¿no? Todo lo que ustedes ven de amarillo, vamos a medir. Pero ¿cuántas veces nos dice? De ida y de regreso, acá nos dice, ¿no? Ida y de regreso. Eso es lo que vamos a medir. Y como vieron, ¿ve? El método de las diagonales es un poquito más simple, ¿no? Es más fácil. Que en terrenos que podamos ver así libres, vamos a hacerlo, ¿no? Posiblemente este trabajo o este tipo de medición lo hagamos en práctica, ¿no? Allá en el colegio conjuntamente con ustedes. Ya, después de haber obtenido todo eso, esto es lo que obtenemos, mira, ¿ven? Aquí está el ejemplo. Este es una forma, ¿ven? Ponemos nuestras estacas 0, 1, 2, 3 y 4, ¿ven? Y formamos diagonales. Ahí están las diagonales en este caso, mira, ¿ven? Diagonal de 0 a 2, diagonal de 0 a 3 y sus lecturas, ¿ven? Lecturas de ida y lecturas de regreso. Hay dos lecturas, pero ¿qué es lo que se hace? Principalmente se va a trabajar con el promedio de ambos. Con estos datos es lo que se trabaja para poder realizarlo, para poder dibujarlo y poder representarlo en un plano, ¿ya ven? Diagonales y de ida y de regreso. Esta es una forma, ¿verdad? El método de diagonales. Ahora, el otro método que vamos a conocer, también que es muy importante y es muy bonito, es el método de las radiaciones. Y ahora, este método, ¿para qué nos sirve? Nos dice, ¿no? El método de las radiaciones consiste en localizar un punto inferior, ya nos dice en este caso, en el polígono, desde el cual sea posible medir todas las distancias a los vértices. Estas distancias son las radiaciones y con ellas se divide en triángulos a la poligonal. Las longitudes de los lados del polígono y las radiaciones se miden de ida y de regreso también, mira, ¿ve? Pues en todos los casos vas a medir de ida y de regreso con tu flexómetro, ¿ve? Anotándolos en la libreta de campo, ¿ve? Básicamente esta medición se va a hacer para grandes terrenos, ¿no? Ya que en nuestras cintas quizás tenemos de pocas distancias. Para ello lo que tenemos que hacer es generar triángulos pequeños que nos permitan medir a mayor exactitud, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, mira, ¿ven? En el vértice 1 localizas tú y pones estaca, como ya lo hemos visto. Te vas al vértice 2 del terreno, nuevamente también pones estaca, ¿ven? Aquí está, estaca, aquí pones estaca. Nuevamente te vas al vértice 3, primero te estaca, y en el vértice 4 pones tu estaca. Ya pusiste tus estacas. Ahora, pero a diferencia del otro método, que es el método de radiaciones, que vas a poner un punto
en medio del terreno. Ahí está, ¿no? En medio del terreno ponemos otra estaca. Ahí está, otra estaca ponemos. Ya después de haber puesto nuestras estacas, como ya nos menciona, nuevamente, ¿no? Con nuestra cinta empezamos a bordear nuestro terreno. Nos vamos del vértice 1 al vértice 2 primeramente con nuestro cordel, ¿no? Para guiarnos del vértice 2 al vértice 3 con nuestro cordel, del vértice 3 al vértice 4 con nuestro cordel, del vértice 4 al vértice 1 regresamos, ¿no? Con nuestro cordel. Ya está con nuestro cordel la parte externa de nuestro terreno. Pero en el método de relación nos dice que como hay un punto en medio, desde ese punto tenemos que generar triángulos, ¿ve? Primero nos vamos del punto medio hasta el vértice 1. Ahora, del punto medio, nuevamente jalas tu cinta o tu cordel hasta el vértice 2, mira, ¿ve? Ya, al vértice 2 te vas. Luego te vas nuevamente del vértice 0, del medio al vértice 3 y del vértice 0 al vértice 4. Y mira, ¿ve? A diferencia del otro método que hemos generado en este caso, varios triángulos, ¿ve? Y esto que nos va a permitirnos hacernos mediciones más exactas, ¿ve? Una vez que hemos hecho con ello, ahora nuevamente con nuestro flexómetro vamos a medir el terreno de ida y de regreso, mire. Todo vas a medir tú de ida y de regreso. Vas a ir del vértice 1 al vértice 2, vas a medir con tu flexómetro. Y también vas a volver del vértice 2 al vértice 1. Ida y vuelta vas a medir. ¿Por qué les digo eso? Mira, ¿ve? Aquí ya tenemos el ejemplo. Ya hemos visto cómo se mide y aquí tenemos el ejemplo, mira, ¿ve? Método de radiaciones. Es el mismo, ¿ve? Pero ¿por qué se mide? Ustedes dirán, ¿por qué se mide de ida y de regreso? No, si suficientemente la ida nada más para poder medir. Lo que pasa es que, observe esto, mira, por ejemplo, en este caso, de ida tú has medido que te sale 48.56. Pero de regreso, ¿cuánto te ha salido, mira? 48.56, 7. Es diferente, ¿eh? En todos los casos que tú veas, de ida y de regreso, te van a salir diferentes resultados. Este es un pequeño ejemplo nada más de ida y de regreso, una sola mención, pero lo más conveniente es que tú puedas hacerlo 3 menciones, ¿no? 3 o si es posible 4. ¿Para qué? Para que de todos esos datos que tú obtengas, saques su promedio y con estos promedios y con estos datos, con eso es lo que recién tú vas a trabajar, mira, ¿ve? Tanto de radiaciones y tanto de sus lados externos de este terreno, ¿ve? Este es el tercer método, ¿ve? Bonito, ¿ve? Ahora, el último método, que también es muy importante, el método de lados de liga. ¿Qué nos dice este método? Se emplea este método cuando en el terreno encerrado por la poligonal existen accidentes naturales o artificiales que impiden ver 3 vértices consecutivos de polígono. Consiste en medir los lados de la poligonal y formar en cada vértice triángulos isósceles, 2 lados iguales. ¿Qué es un triángulo isósceles? Generar un triángulo de 2 lados iguales, ¿no? Ya sea internos o externos, según se presenten los obstáculos del terreno, y en función de sus 3 lados determinar el valor del ángulo interno de cada vértice. Los datos se anotan en registro. O sea, en otras palabras, y acá por ejemplo tenemos nuevamente un plano, pero ¿qué te está diciendo? Que si tú quieres medir ese plano, pero en medio de ese terreno tú tienes un obstáculo, te dice, ¿ve? Por ejemplo, en este caso le estoy poniendo una casita, ¿ve? Una casita. Ya, en el medio tienes una casa. Pero si tú quieres hacer con el método de las diagonales, ¿qué es lo que te pide el método de las diagonales?
que tú generes estaciones, una diagonal en el terreno, pero ¿vas a poder? No vas a poder, ¿verdad? No vas a poder el método de las diagonales. ¿Por qué? Porque en el medio hay una casa, ¿no? Ni modo que te vayas por encima de la casa o no sé, es imposible, ¿verdad? Para ello existe este método de las ligas, ¿no? Y no necesariamente puede haber una casa, sino puede haber quizás una laguna o un charco o algo que te impida poder medir todo este terreno, ¿no? Ahora, por ello, ¿de qué forma se va a medir? De esta forma, ¿no? Ahí tenemos nuestro obstáculo en el medio, que es una casa, ¿verdad? Ese es nuestro obstáculo. Pero para poder medir ese terreno, lo vamos a hacer por el método de la diagonal. ¿Cómo era? Allá, primero, nuestras vértices, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner en nuestras vértices? Nuestras estacas, como desde el inicio, ¿no? Pones tu estaca en tu vértice 1, pones tu estaca en tu vértice 2, sigues poniendo tu estaca en el vértice 3 y en el vértice 4, ¿no? Ya pusiste tus estacas, ¿no? Ahora, después de poner tu estaca, ¿qué es lo que vas a poner? Tus cintas, ¿verdad? Tienes que poner primero tu cordel, jalar tu cordel desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Luego, del vértice 2 al vértice 3, con tu cordelito, ¿no? Vas a jalar para que te guíes. Luego del vértice 3 al vértice 4 jalas tu cordel y del vértice 4 al vértice 5 nuevamente lo unes, ¿eh? Con el vértice 1. Ya te has guiado con tu cordel, eso es lo primero que teníamos que hacer. Ahora, después, ¿qué es lo que vas a hacer? Como tienes un obstáculo aquí, te dice que tienes que generar triángulos isósceles en cada vértice. ¿Y cómo vas a generarlo? Ya. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? De tu vértice 1, por ejemplo, tú generas, o tú mismo miras la distancia que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, del vértice 1 mides 5 metros, pongamos, ¿ya? 5 metros mides ahí está, en el punto C, 5 metros. Y pones otra estaquita, en este caso estamos poniendo de rojo, ¿ve? Igualito, en aquí pones para el vértice 1 para abajo, mides 5 metros y pones tu estaquita, que es la parte rojita. Y igualito en el vértice 2, ¿ve? Mides 5 metros y pones tu estaca. Para abajo igualito pones tu estaca. Ahí están otras estacas, ¿ve? Las de color rojito. Igualito en el vértice 3 mides 5 metros para abajo, pones otra vez tu estaca. En el vértice 3 para la izquierda pones tu estaca, mides 5 metros. Y por último en tu vértice 4 también, ¿ya ven? Tu estaca mide 5 metros. Es un ejemplo, ¿ves? Tú puedes ponerle la medida que tú quieres, ¿no? 3, 4, 5 metros, ¿no? Ahí está, ¿no? 5 metros en cada lado. 5 metros, ¿no? Eso es lo que te está diciendo que vas a generar. Pero ahora tú dirás, ¿y ahora dónde está el triángulo que tú vas a generar? Aquí está, mira, ¿ve? En esta parte, sí. Ahí está tu triángulo isósceles. Es lo que te pide, ¿verdad? Tienes que generar triángulos isósceles. Ahí está. Generas en el vértice 1, generas en el vértice 2. Ahí están tus triángulos isósceles, ¿ve? Ahí estás generando tus triángulos isósceles. En tu vértice 3 te generas tus triángulos isósceles. Ahí está tu triángulo isósceles. Y en tu vértice 4 también tu triángulo isósceles. Ahí está. Ese es tu método de lado de ligas, ¿eh? No has hecho la necesidad de ir, por ejemplo, del vértice 1 hasta el vértice 3. No había la necesidad, ¿no? Pero no se pudo, ¿por qué? Porque en el medio de ese terreno hay algo que te impide, ¿no? Por ello es que hemos hecho el método de las diagonales. Y de esa manera, ¿ve? Una vez hecho todo eso, de haber hecho que está acá, de haberlo generado tus diagonales, de haberlo generado tus triángulos, con la ayuda de tu cordel, siempre y cuando, ¿no? Lo que va a hacer es medir en este caso. Tienes que medir de tu vértice 1 a tu vértice 2. ¿Cuánto mide? Esto, como ya lo habíamos dicho,
de ida y de regreso. Ambos vas a medir eso, ¿no? Y en todos los lados, eso vas a medir, ¿no? Bueno, como ya hemos visto, y aquí está su representación, mira, ¿ve? Ahí está su representación de cómo es su lectura, mira, ¿ve? ¿Qué nos dice en este ejemplo también, mira, ¿ve? De la estación 0 a la 1, ahí está, esta es su medida de ida y regreso, esa es su medición. Pero del 0 a la A, 5 metros. Esto ya es a tu criterio. Esto ya tú puedes poner 5, 7, ya lo que tú quieras, ¿no? Ese es a tu criterio. Con eso es lo que tú vas. Pero esta medida la vas a poner en todos estos, ¿eh? En todo este mismo, la misma medida, la misma y la misma, ¿no? Es lo mismo para todo. Y esta es la forma de cómo se representa, mira, ¿ve? Bueno, como ya habíamos visto, son 3 métodos muy importantes, bonitos, que al momento cuando tú lo practicas te vuelve muy interesante, como lo hemos visto, ¿no? Siempre y cuando siguiendo todos estos pasos que ya lo hemos mencionado. Ahora, y estos lados, ¿de qué manera lo vas a calcular? Porque la intención de todos estos 3 métodos es que tienes que calcular el ángulo que se genera en cada vértice. Y para ello se puede hallar con nuestras fórmulas, ¿no? Que quizás ya lo conocen también, o posiblemente lo van a conocer posteriormente, ¿no? Con esta fórmula, ¿ves? Seno del ángulo medio es igual a D medios entre L, ¿no? ¿Y qué es D? Es lo que se puede ver aquí, es D, ¿no? D es esta distancia, ¿ve? Esta es distancia de D. Eso es lo que te dice. Y L es uno de sus lados, ¿eh? Es L, este es uno de sus lados, este es L, como se puede ver, ¿verdad? Donde θ nos dice que es el ángulo que tenemos que hallar. Ahí está. La D te dice que es la distancia de los lados de la liga, y la L que es un lado de la liga, ¿no? Es la unión de esos dos puntos. Y así, ¿verdad? Y el vértice, por ejemplo, acá tenemos con esto, ¿verdad? Con estas fórmulas es cuando ya ustedes lo conocen, lo pueden aplicar para que puedan calcular su ángulo interno, ¿no? Ya, ahora, después de haber hecho todos esos cálculos correspondientes en el lugar de realizar la ejecución de nuestra obra, por ejemplo, se realiza, como ya lo habíamos mencionado, el dibujo de plano, ¿verdad? Es la disposición y el contenido del plano se indican a continuación, ¿verdad? Nótese que se dibujan las diagonales, pues ellas no se en el plano, de hecho ya no vamos a dibujar las diagonales, ¿no? O sea, las diagonales que ya hemos formado anteriormente es una referencia para que tú puedas calcular el ángulo, ¿no? Para ello, en el plano ya no se dibujan las diagonales, ¿no? Por ejemplo, en el método de las ligas, que se forman triángulos, en la ítem no vas a dibujar el triángulo, simplemente vas a dibujar de vértice a vértice, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? No se dibujan las diagonales, pues ellas son parte del método de levantamiento, ¿ya? Y el objetivo es representar los linderos del predio y la información de este, no de los triángulos o mediciones auxiliares ni del proceso de cálculo, ¿no? Todo lo que nosotros hemos calculado, hemos hecho en estos procedimientos, solamente se ven plasmados en este tipo de planos, ¿eh? Que se hacen mayormente en AutoCAD. Estas posiblemente ustedes saben algo básico, o lo han visto, lo han escuchado, ¿no? Que posiblemente también van a aprender en algún momento. Y aquí estas formas, ¿no? Ahora, para hacer un ejemplo más de todos estos 3 métodos que hemos visto, lo vamos a hacer con datos más reales en esta ocasión, ¿no? Para ello tenemos que ver esto que anteriormente, en la anterior clase, ya lo habíamos visto, que era la discrepancia, el valor más probable, el error, la tolerancia, y el error relativo, ¿no? Estos no se deben olvidar por nada del mundo, ya que estos nos van a servir muy importantes para poder calcular todo lo que necesitamos. Y hay que recordar, ¿no? Que la discrepancia que era
nuestro dato mayor es la diferencia de dos medidas. Pero en este caso es dato mayor menos dato menor, ¿no? Y el valor más probable que es el promedio de esas dos medidas, ¿no? Si tú tenías un dato mayor y un dato menor, vas a poder promediarlo y eso va a salir tu valor más probable. Tu error, que es, pues tu valor más probable menos, perdón, va a ser tu dato, en este caso dato de ida, menos tu valor más probable y también tu dato de regreso menos el valor más probable, ¿no? Y la tolerancia que era es el error máximo que se admite, ¿no? ¿Cómo se va a determinar? Por la D. ¿Qué era la D? Tu valor más probable, por ER. ¿Qué es ER? Es tu error relativo, que eso mayormente te da, ¿no? En este caso, por ejemplo, es 1 entre 1000. Ese es tu error. Ya, después de haber calculado estos datos, tienes que aceptar, o sea, ¿cuándo vas a seguir con tu plano? Cuando tu E, que es tu error, sea menor que tu tolerancia. Esto es lo que tú tienes que ver. Este dato cumpla. Este dato tiene que cumplirse. Esto es tu E menos tu T tiene que cumplirse. Una vez que cumpla, tú vas a poder seguir con tu planteamiento de tu trabajo, ¿no? O sea, ya vas a poder plasmarlo en un plano, todo ello. Pero mientras no se acepta eso, no tienes que hacer nuevamente tus mediciones, ¿no? Para ello vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Un ejercicio práctico. Por ejemplo, todo lo que aquí está marcado de anaranjado, todo este cuadro, es nuestros datos que hemos tenido, ¿no? Este es de un ejemplo que se hizo en María Moncayo. Se hizo las mediciones, mira, ¿eh? Se hizo las mediciones de ida. En este caso, ¿cuántas mediciones se hizo de ida? Dos, mira, ¿eh? Una y dos. Dos mediciones se hizo de ida. Y para ello, después de ello, ¿qué sé yo? Esto, mira, su promedio, ¿ves? Promedio tienes que calcular. Ahí está. De las dos mediciones que se hizo solamente de ida, se sacó su promedio. Ahora, de regreso, también se hizo dos mediciones. Una, dos mediciones, mira, ¿ves? Y también igualito. De esas dos medidas, de esos dos cálculos de regreso, también se hizo su promedio. Ahí está su promedio, mira. Este es su promedio. Con este dato se calculó, ¿eh? Con este dato. Aquí están sus datos de ida y de regreso. Es por el método de las diagonales, si se dan cuenta, ¿eh? Acá dice diagonal, ahí dice diagonal E, C y diagonal E, D. Ahorita vamos a ver el plan. Ahí están, esas son sus mediciones que se hizo, tanto de ida y tanto de regreso. Ahí está. Está marcadito con este de color anaranjado. Ahora, después de haber calculado estos datos, ¿qué es lo que vamos a hallar? Lo que ya les mencioné, ¿verdad? La discrepancia, valor medio, el error, la tolerancia y tiene que cumplir. Ahí primero vamos a calcular la discrepancia. Aquí está la discrepancia. Vamos a calcular esta. ¿Y de qué la discrepancia queda? El dato mayor menos el dato menor. Mira, aquí está. En la ida y de regreso. Esos son los dos datos, ¿eh? Dato de ida y dato de regreso. Estos dos promedios. Con estos datos se trabaja. Tú vas a restar, ¿no? La de ida menos el de regreso. Esto vas a restar. Ida menos de regreso y te da este valor, ¿eh? La discrepancia. En todito, ¿no? Tanto de A a B, de D a C, de C a D, de D a E, de I a A y de tus diagonales, ¿vale? De todos estos datos vas a hallar la discrepancia, que era dato de ida menos dato de regreso. Solamente restas, es una simple resta, ¿no? Y hallaste tu discrepancia. Ahora, vas a hallar tu valor promedio. ¿Qué es el valor promedio? Vas a sumar esos dos datos y lo vas a dividir entre dos. Igualito, ¿no ven? Haces eso. Tu dato de ida, perdón. Ya. Tu dato de ida más tu dato de regreso
Todo esto que vas a hacer, lo vas a dividir entre 2, ¿eh? Ahí está. Y de mayor eso, lo divides entre 2 y te sale tu valor promedio. Igualito, con todos tus datos vas a calcular eso, tu valor máximo promedio y te sale, ¿eh? Ahora, el error, este error, mira, primero nos vamos al otro cuadro, que es el error, ¿eh? ¿Qué era el error? Hay dos tipos de errores. El dato de ida menos el valor máximo probable y también el dato de regreso menos el valor más probable. Aquí está, ¿no? Ahí está. Dato de ida menos el error máximo probable. Ahí está. Dato, valor máximo probable. DI menos E. Ahí está. DI menos D. DI menos D, te sale tu error. Y el otro caso, tu DR menos tu D. Ahí está, mira, ¿ves? Tu DR menos D. Ahí está. Y te sale el otro error. Hay dos tipos de error. Si se dan cuenta, todo es suma, todo es resta, todo es división. Ahí están los dos tipos de error. Ahora, la tolerancia. Vas a ver la tolerancia. Ahora hay la tolerancia. ¿Qué te dice? La tolerancia vas a hallar con el D por el ER. ¿Qué era el D? El valor máximo probable. Esa es la D, ¿verdad? Ahí está. Tu D, por tu ER. Ahí está tu ER. Aquí está. Como ya lo había dicho, ya les había mencionado, su ER es lo que te da. Ellos mismos te van a decir cuánto tienes que ponerle tu número, tu error. En este caso es 1 entre 500, que ya habíamos visto, ¿no? Y eso expresado en decimales es 0.002. Ahí está, ¿no? Tu D por tu R es tu tolerancia. Y después de ver allá todo eso, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Que si se tiene que aceptar esto, mira, tu E tiene que ser menor que tu tolerancia. Esto es lo que tú tienes que comprobar. En este caso, por ejemplo, mira. Por ejemplo, aquí 0.001 es menor que 0.017, sí. Si te das cuenta, si lo calculas o lo ves bien, es menor, ¿sí? Igualito en este caso, por ejemplo, nos vamos al tercero. Tu 0.000 es menor que 0.018, sí, cumple. Por ejemplo, en una de las diagonales, 0.002 es menor que 0.00018, cumple. Si te das cuenta, en todos estos, en todito, está cumpliendo lo que se necesitaba, ¿no? Que tu E sea menor que tu D. Y una vez hecho eso, ya prosigues a calcular todo lo demás, ¿verdad? Pero como ya se dieron cuenta, cumplió, ¿verdad? Todos los cálculos que se calculó cumplieron, ¿no? Ahora nos vamos al siguiente, ¿verdad? Y aquí está el planito, mira, ¿ven? Es una representación de lo que ya les había mencionado. Este es el tipo de plano. Este eran sus diagonales y la forma, mira, ¿ven? Y este plano, ¿cómo se va a dibujarse? Con estos datos, mira, ¿ven? Con lo que está subrayado con anaranjado. Este es el valor máximo probable o el dato probable de cada lado, tanto de todos los lados y tanto de las diagonales. Aquí se puede. Con este dato es lo que ya vas a proceder a prácticamente primero hacer un croquis de qué forma va a ser tu terreno. Este es un croquis, ¿eh? No es un plano exactamente, sino es un croquis para que tengas de referencia, para que puedas calcular los lados, para que puedas calcular los ángulos de tu polígono, ¿eh? Con estos datos. Ya, ahora, ¿cuál era la intención de nuestra diagonal, de nuestro método de diagonales? Calcular los ángulos. ¿Y de qué forma lo vamos a calcular? De esta, mira. Ya hemos hecho el primer paso, que debe ser la que cumple, mira. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a calcular nuestros ángulos de toda nuestra poligonal. ¿Con qué fórmula? Con la ley de cosenos. Con la ley de cosenos es lo que vas a calcular. Pero acá tú dirás, pero acá está con A al cuadrado, B al cuadrado, pero yo lo que quiero es el ángulo, tú me puedes decirme, ¿no?
yo quiero la B, yo quiero el ángulo A o yo quiero el ángulo phi, me vas a decir. Pero ¿cómo hallo esto? Si acá no lo veo muy bien, me puedo confundir, puedes decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Todo esto lo tienes que llevarlo a otra expresión, ¿no? Y aquí ya lo tengo. Aquí, como se puede ver, ya lo hice de una forma más clara, ¿no? Todo esto, lo que tú ves aquí, ya lo llevé a este tipo de expresión para que sea más entendido. Con esta fórmula es lo que tú vas a hallar el ángulo de tu polígono, ¿no ves? O sea, por ejemplo, el ángulo alfa va a ser el arco coseno de tu lado, ¿ves? De tu lado B, de tu lado C, más tu lado C al cuadrado, menos tu lado A al cuadrado, entre 2 veces por lado B por lado C. Con esta formulita vas a calcular. Un ejemplo, ¿no? Nos vamos al triángulo S, lo que nos dice en este caso. Triángulo S, aquí. Triángulo S. DS, perdón. ¿Cuál es el triángulo D, o mejor dicho, EDC? Es este, ¿no? Este es lo que vamos a hallar ahorita primero. EDC. Y aquí está. Aquí abajo está, ¿no? Este es tu triángulo que tienes que hallar, tus lados, ¿no? ¿Cómo lo vas a hallar? Con la fórmula que ya les mencioné. Que tu ángulo D, en este caso, por ejemplo, vamos a hallar tu ángulo D. Este ángulo D, ¿qué va a ser? A tu arco coseno de tu lado DE, pues este lado, más tu lado DC, que es este, menos tu lado S, perdón, aquí es esto, ¿no? Primero vas a hacer tu lado, aquí está tu lado DE, más tu lado DC al cuadrado, y menos tu lado S, al último este lado. Como ya tienes tus datos de tu triángulo formado, solamente calculas con esa fórmula, ¿no? Que son cálculos que lo puedes meter a tu computadora, a tu calculadora, donde tu programa que quieras, ¿no? Y te sale el cálculo, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos sale 62.39, este angulito, el ángulo D, esto nos sale 62.39. Un momento. Ya, perdón. Y como ya hemos visto, calculas, ¿no? Con esta formulita, y en este caso, por ejemplo, en el ángulo D nos sale 62.36. Y con esta misma fórmula o con este mismo procedimiento, yo les dejo para que puedan comprobar que tu ángulo, en este caso, que tu ángulo E te salga 62.45, a ver, lo comprueban en tu casa con mayor detenimiento, y su ángulo C le salga 55.188. Con esta misma fórmula, a ver, lo comprueban. Y ahora nos vamos en el otro triángulo, mira, en el triángulo CEB nos pide. Igualito, ¿ven? ¿Cuál es el triángulo CEB? Es este triángulo que está sombreado, como se puede ver. Ahora vamos a calcular ese triángulo. Y igualito calculamos, ¿no? O aplicamos la misma fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Alfa es igual a arco coseno por el lado del costado al cuadrado más el otro lado del costado al cuadrado menos el lado que está al frente al cuadrado entre 2 veces de ahí calculamos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo E tú quieres calcular. Tú quieres calcular el ángulo E. Este ángulo quieres calcular. ¿Cómo lo vas a calcular? Con el arco de EC al cuadrado, o sea, el lado que está de ese ángulo, su lado que está a su costado, EC, más tu otro lado que es ED, menos CD, que es el lado opuesto, ¿ves? CD
al cuadrado entre S por L. Igualito. Solamente pones tus datos que ya tú tienes de tu triángulo y te pones a calcular, ¿no? Y todo ello te va a salirte, en este caso, 52.016, ¿verdad? En este caso nos sale 52.016. Y de esta misma forma también les invito a que calculen los ángulos B y los ángulos C, ¿no? Que les salga 46.044 y 81.94. Les invito que con mayor detenimiento también lo calculen esto, ¿no? Para la próxima. Y si no les ha salido, para poder hacerlos juntos, ¿no? Y ya, ahora nos vamos a la última parte, ¿no? Que es el otro triángulo que se ha generado en este polígono. Ahora, ¿qué triángulo es? El triángulo DEA. Aquí como se puede ver, ¿no? En este triángulo sombreado. Igualito, ¿no? Aplicamos la misma fórmula que las anteriores. Y como por ejemplo, en este caso, para calcular nuestro ángulo E, va a ser de qué manera. El ángulo E va a ser igual a EB al cuadrado, o sea, uno de sus lados a su costado, más S es otro de sus lados a su costado, menos AB. AB es el lado siempre opuesto a nuestro ángulo. Siempre va a ser opuesto a nuestro ángulo, entre dos veces EB por EA. Dicho ello, en esta fórmula reemplazas tus datos, que ya lo tienes en el triángulo también, que has generado, y te sale tu respuesta, ¿no? Como por ejemplo en este caso nos ha salido el ángulo E es de 43.68. En este caso nos salió. Y lo mismo, ¿no? Los invito para que los demás ángulos también lo comprueben, ¿no? Que en este triángulo de aquí sombreado, el ángulo B te tiene que salir 51.474 y en el ángulo A te tiene que salir 84.84. Después de haber calculado todo ello, lo que vas a hacer es solamente anotas tus datos, lo que te ha salido, ¿no? Por ejemplo, tu ángulo A, en este caso o en este ejemplo nos ha salido 84.84, el ángulo B 97.61, en el ángulo C 137.128, el ángulo D 62.36 y el ángulo E 58.148. Y como sabrán, la suma de ángulos de un pentágono siempre tiene que ser 540, ¿no? Y ahí nos dan, y esta forma. Luego, ya posterior de todo ello, solamente calculas tus áreas, ¿no? Y el área de qué manera lo vas a hallar, lo hallas con el método de senos, ¿no? Con este profesor acá. Para que tú hallas el área de un determinado triángulo, cuando solamente tienes el dato de tu ángulo y dos lados, aplicas esta fórmula, que es área, en este caso, por ejemplo, el área va a ser igual a 1 medio de AB por el seno de C. AB, que son dos lados por continuos de este ángulo C, ¿no? O si no puedes hallarle con el ángulo B. ¿De qué forma? El área es 1 medio de AC por el seno de B, o 1 medio de BC por el seno de AB. Siendo ABC los tres lados de este triángulo. Con todas estas fórmulas nada más, procedes a hallar el área de cada uno de los triángulos que ya habíamos visto, ¿no? Hemos hallado tres triángulos en esta poligonal. Uno que era el triángulo 1, que era el de EBC, el otro triángulo 2 que era de ECB, y el triángulo 3 que era de EAEB. Calculas el área de cada uno de los triángulos con esta fórmula que te acabo de mencionar y con los datos también que ya le hemos calculado, y te va a salir de cada uno tu área, ¿no? Por ejemplo, en el área 1 nos ha salido que sale 33.09, el área 2 nos sale que es 43.76 y el área 3 41.25. Las tres áreas que van a formar el área total de nuestra poligonal, ¿no? El área total que nos sale de 117.87. Ese es nuestro
área total, ¿no? Y con eso se concluye, ¿no? De haber hecho todo desde el inicio de poder observar nuestro terreno, luego medir, poner nuestras cintas, luego empezar a medir su vuelta, luego empezar a hacer cada uno de los cálculos de nuestros ángulos y posteriormente allá en nuestra área hemos llevado todo a poder determinar nuestra área total, que es nuestro fin último, ¿no? Poder determinar nuestra área total de nuestra poligonal y que se representa, por ejemplo, en este dibujo de plano que ya hemos visto anteriormente. Todo lo que hemos visto se representa en este plano o en este tipo de plano, ¿no? Bueno, con todo lo que ya habíamos visto, hemos podido aprender, ¿no, chicos? Que hay varios métodos para poder calcular el área de un terreno, varios tipos de métodos. Nada, chicos, esto sería todo en esta clase, sería todo y espero que les haya gustado y hayamos aprendido este tipo de métodos, ¿no? Y ahora a la siguiente clase, cuando lo hagamos, posiblemente lo vamos a hacer de manera práctica, uno de los tres métodos, ¿no? Conjuntamente con ustedes y con la profesora encargada, ¿no? Y ya estaremos coordinando para poder comunicar. Eso sería todo, chicos. Si hay alguna pregunta, profesora, igual listo. Bien, muchachos, creo que no hay ninguna pregunta de parte de los chicos. Esto es ya la tercera charla que están dando. Bueno, creo que varios de los muchachos no han ingresado hoy día. Capturado y nada más que están algo de... Ahorita solamente están cuatro. Estaban cuatro, ¿no? Y adelante están algo de 6, 7 nada más, ¿no? Bueno, voy a conversar todavía con ellos qué es lo que está pasando, pero de todas maneras, muchachos, me han dicho que ustedes lo han grabado, creo, toda la clase, ¿verdad? Sí, profesor, está grabado. Y lo voy a pasar el link donde están, me olvidé, disculpa, donde están desde el inicio de la presentación, ahí están todas las clases grabadas en ese link de YouTube. Ya, entonces me pasarías el link para yo pasarle a los que no han asistido hoy día. Sí, profesor. Ya, bien, muchachos. Entonces, la siguiente clase o la siguiente charla, ¿qué día va a ser? ¿El sábado? Según el programa, la siguiente clase debería ser algo práctico, estos métodos que acabo de ahora exponerlo, llevarlo un poquito a la práctica junto con los estudiantes, ¿no? Para que puedan medir, puedan ver qué problemas se tienen, ¿no? Todo ello, o sea, posiblemente en el colegio, todo ello. Yo estaba pensando que iba a ser el sábado, pero uno de mis compañeros me dijo que el jefe le dijo que mejor sería en hora de clase. Sí, en caso de las clases prácticas, y justo eso el director me estaba diciendo que tiene que ser dentro del colegio y durante la semana. Estaríamos coordinando, no sé si el día de mañana podríamos tener una reunión en la noche con ustedes para poder coordinar bien cómo va a ser la parte práctica. Voy a consultar bien también y ver cómo vamos a arreglar un poco de los horarios con los muchachos. Sí, estaría bien, profesor. También quería decirle, o sea, para que nos pueda comunicar no sé cuántos estudiantes van a participar, bueno, ahora en la parte práctica, ¿no? Para que con mi grupo nosotros también nos podamos acordar de qué manera vamos a ir, si vamos